Me gustaría dar la bienvenida a otra habitual de estas jornadas, a la doctora Lucía Galán, del Servicio de Neurología y Neuromuscular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que nos va a hablar de los últimos progresos en el abordaje de la amiloidosis hereditaria por TTR, con mutación cardíaca y también en amiloidosis wild type. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Perdón. Coger un poquito de agua. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Milo y a Mari Carmen Nadal por la invitación y por estar hoy aquí, a pesar de este tiempo que los que están conectados no están sufriendo. Hemos modificado un poquito el título de mi charla, porque en realidad yo soy neuróloga y creo que no les iba a hacer yo un gran favor hablándoles de mutaciones cardíacas ni de wild type. Voy a hablar un poquito de wild type, porque creo que es importante y he visto que no había nadie más que la abordara en el programa. Muy brevemente, y voy a intentar ir rapidito porque ya vamos atrasados de tiempo y además había pensado hablarles sobre todo de lo que hemos cambiado, de lo que ha avanzado en este sentido, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Estos son mis conflictos de intereses. Esta parte me la voy a saltar porque ya se ha previamente explicado perfectamente y ya sí que voy a hablar aquí directamente de la amiloidosis por trastirretina. Ya se ha contado previamente que la amiloidosis por trastirretina es una enfermedad sistémica por depósito, en este caso de un amiloide, en el que la proteína es la trastirretina y puede ser porque esté mutada, y entonces como está mutada ha cambiado su forma y tiene más tendencia a agregarse, o puede ser, no sabemos muy bien por qué, y esto es así, simplemente con el paso de los años hay una tendencia a que la trastirretina se agregue sin estar mutada. No se sabe si es por los mecanismos de limpieza de esa trastirretina, no se sabe si es por los mecanismos de clivado, pero esto existe y además es un poquito diferente las manifestaciones clínicas entre la forma hereditaria y la forma wild type. En realidad es muy diferente, pero en algunos casos se parecen muchísimo, por eso digo es un poquito diferente. Clásicamente se decía que la forma wild type, que también la encontrarán como salvaje, como no mutada, etcétera, es decir, la que no es hereditaria, era solo una enfermedad cardíaca. Esto lo pueden encontrar por ahí. No es verdad. Es verdad que es una enfermedad predominantemente cardíaca. La cardiopatía, con mucho, es lo que más aparece en esta enfermedad. Pero hay casos que no tienen cardiopatía y que tienen neuropatía, depósito en vejiga, es decir, que no es exclusivamente cardíaca. Lo que sí es verdad es que es de personas mayores, ya se ha dicho previamente que lo de joven mayor ya es un límite. A medida que uno cumple años, el límite lo ve más difuso, pero bueno, en este caso sí que está claro que a partir de 60 años es la edad en la que más o menos empieza a aparecer. Hay algunos casos por encima de los 50 y es más de varones. Esto tampoco conocemos exactamente por qué, pero se tiene más, hay en mujeres, por supuesto, pero es más frecuente en los varones. La forma hereditaria es una forma con muchas más manifestaciones sistémicas, con mucha más neuropatía, que es a lo que yo me dedico, pero también con mucha más tendencia a la afectación renal primaria, pues es decir, por el propio depósito de la proteína, ¿vale? En este caso, ya he dicho, son mutaciones y hay muchísimas descritas en un gen muy pequeñito, ¿vale? Bueno, esto es un poquito para mostrar que esta enfermedad es una enfermedad que puede dar síntomas de todo tipo. Es una enfermedad sistémica que puede dar síntomas a todos los niveles y esto hace que sea muy difícil de diagnosticar, ¿vale? Esto es particularmente cierto en la enfermedad, en la forma hereditaria, ¿vale? En el caso de las formas no hereditarias, generalmente, a ver, lo voy a pasar aquí, eso es, se nos centra esas dos partes, es decir, sobre todo hay afectación del corazón cardiovascular y afectación de los tejidos laxos. He marcado el carpo, que es lo que estaba ahí puesto, pero no solo es el carpo, ¿vale? Y me paso directamente a hablar de esto, porque esto es una de las cosas que más ha cambiado en los últimos años. Cuando yo empecé a dedicarme a esta enfermedad, que además yo empecé trabajando en Portugal, las formas de Portugal son formas muy neuropáticas, no se hablaba para nada de esto. Pero hoy en día lo que hemos visto es que en la amiloidosis por trastirretina, particularmente en la no hereditaria, pero también en las formas hereditarias de inicio más tardío, es decir, que inician a partir de los 50, 45, 50, lo primero, cuando vamos hacia atrás y miramos qué es lo primero que ha pasado en estos pacientes, lo primero que pasa con mucha diferencia de años son manifestaciones que llamamos ortopédicas. Los más clásicos, que ya conocíamos hace mucho tiempo, es el síndrome del túnel del carpo y la estenosis de canal. Pero hemos visto también que las roturas de tendones, y no solo las cirugías de cadera, las cirugías de rodilla, aparecen muchos años antes y con diferencia estadísticamente significativa
en estos pacientes con la población general de la edad, porque uno podría decir, no, es que son pacientes mayores, claro que tienen cirugía de cadera. Sí, sí, así es, pero tienen muchas más que el resto de pacientes y, de hecho, parece que cuando se cogen muestras es que hay ahí depósito de amiloide y empieza por ahí. Y esto es muy interesante a la hora de intentar adelantar el diagnóstico, que es lo que se ha destacado toda la mañana, ¿no? Que queremos diagnosticar antes a los pacientes con amiloidosis en general y a los pacientes con amiloidosis con transtirretina en particular, ¿vale? Esto destaca lo mismo, se los pongo para que vean que realmente hay depósito de amiloide en los tejidos laxos. Me río porque está lloviendo muchísimo. Y este es una presentación que se ha hecho este año en Minnesota, en el Congreso Internacional de Amiloidosis, ¿vale? No sé si lo ven bien, pero lo que hacen es recoger todos los pacientes de dos ensayos cardiológicos, el de patisiran y el de vutrisiran, el Apolo B y el Helios B, y como estaban recogidas, analizan la frecuencia y el tiempo antes que aparecen de este tipo de manifestaciones. Y lo que ven es que realmente hasta 12 años antes empiezan estas manifestaciones, es decir, mucho antes de la cardiopatía empiezan las manifestaciones ortopédicas, con lo cual suponen lo que los médicos solemos llamar una ventana de oportunidad, que es como una muy buena oportunidad para diagnosticar precozmente. Es verdad que hoy en día muchas veces el diagnóstico precoz no lleva aparejado un tratamiento y esto es un problema, pero es verdad que por lo menos podemos meter al paciente en un programa de seguimiento para, en cuanto se cumplan las características necesarias, poder empezar a tratarlo. Y en el caso de las formas hereditarias, la familia se beneficia muchísimo, esto siempre lo decimos, el diagnóstico precoz en las formas hereditarias pasa sobre todo por el consejo genético. Bueno, esto era lo que se había puesto en el programa sobre las diferentes mutaciones y sus diferentes fenotipos. La verdad es que ya se han descrito varios artículos, como ven es del 2023, pero bueno, hay muchos muy antiguos. En lo que se ve es que dependiendo de la mutación que uno tenga, va a tener más manifestaciones neurológicas, más manifestaciones cardiológicas o un poquito de todo. Si dejamos que el tiempo pase, todo el mundo va a tener un poquito de todo, ¿vale? Pero sí que es importante, sobre todo a la hora del diagnóstico y a la hora del diagnóstico en los portadores, saber qué mutación tiene mi paciente para poder, según eso, establecer mejor cuál tipo de seguimiento le voy a hacer, ¿vale? Ahí se movió esta. Bueno, ¿qué idea clave quería sacar de esto? Pues que, aunque las amiloidosis son diferentes y tienen características clínicas diferentes, a veces se parecen mucho y que la única forma de poder hacer el diagnóstico es hacer el diagnóstico diferencial, quiero decir, entre estas dos formas, TTR mutada y TTR no mutada, es ver si hay mutación, es hacer un estudio genético. Solo por los síntomas nunca lo vamos a poder hacer, ¿vale? Diagnóstico precoz y seguimiento. Bueno, de esto ya se ha hablado, pero me voy a detener un poquito, aunque vayamos mal de tiempo, porque creo que es lo más importante. Se habla siempre en el diagnóstico de los pacientes con amiloidosis del viaje diagnóstico. En algunos artículos ahora he leído la odisea diagnóstica. No es ni un viaje ni una odisea, es un mal viaje, porque en realidad el tiempo de retraso es muy grande. Para todas las formas, el estudio de abajo creo que luego lo tengo ampliado, es un estudio hecho por la Asociación de Amiloidosis Internacional, ¿vale? Pero en cualquier caso, 2 a 4 años de retraso diagnóstico por varios motivos, que son los que están puestos allá arriba: falta de historia familiar, como digo, una enfermedad sistémica que empieza a veces de formas muy variables, y la mayoría de los pacientes tienen que pasar por varios médicos, hasta 5 médicos diferentes, 5 especialistas, no 5 médicos de la misma especialidad, 5 especialistas diferentes para llegar al diagnóstico. Y solo un 43%, que a mí hasta no me parece poco, se diagnostican desde el inicio. Solo un 43% de los pacientes no pasan por otro diagnóstico previo. Mi experiencia es que la mayoría de los pacientes pasan por otro diagnóstico previo, salvo que tengan historia familiar, ¿vale? Esta es la que decía que estaba ampliada, que es la de cuáles son los especialistas que tienen que estar informados sobre esta enfermedad, porque son los que más reciben esta enfermedad. Y, oh sorpresa, los primeros, los neurólogos, al lado de los médicos de atención primaria. Con lo cual, realmente, en mi especialidad es muy importante estar informado, es muy importante que el neurólogo tome un papel en las unidades multidisciplinares y en esta enfermedad en general. Y luego, por supuesto, cardiólogos, gastroenterólogos, esto es de TTR, estoy hablando, por supuesto, hematólogos en el caso de la AL, ¿vale? Bueno, pero muchas veces incluso la TTR, de hecho se ha puesto ahí abajo, entra por la puerta del hematólogo, porque
se ve que hay una amiloidosis y como lo más habitual es la L, llega el hematólogo, que por eso ellos están perfectamente al día de cómo diferenciarlas, ¿vale? ¿Por qué diagnosticar precozmente? Yo creo que en este foro no lo tengo que explicar yo mucho, porque hay que diagnosticar precozmente, pero lo que está claro en la amiloidosis por transtirretina es que, sobre todo en la forma hereditaria, que es la que mejor conocemos, el depósito empieza prácticamente desde el nacimiento. Luego empieza muy poco a poco y luego se acelera mucho. Y cuando ya está muy alto, es decir, cuando ya tenemos bastante depósito, es cuando empezamos a tener síntomas. Es decir, que cuando yo diagnostico a un paciente que me viene a la consulta con síntomas, el diagnóstico nunca es temprano. Siempre es un diagnóstico tardío. Siempre ya ha empezado el proceso patológico mucho antes. Y el problema es que los tratamientos que teníamos, como se ha comentado, que tenemos y que teníamos y que tendremos, no sé, pero de momento no hay nada diferente previsto a breve plazo, son tratamientos modificadores de la enfermedad. No tenemos ningún tratamiento curativo de la enfermedad de momento. Es decir, que aquí el tiempo es oro. Diagnosticar pronto con poquitos síntomas nos va a permitir que mantengamos con una carga de enfermedad lo menor posible, ¿vale? Bueno. ¿Y cómo podemos diagnosticar a los pacientes? Pues, hombre, por supuesto, este tipo de jornadas para educarnos a los diferentes especialistas, para educar a los médicos de atención primaria son fundamentales. Tenemos diseñados unas señales de alarma, banderas rojas, que yo creo que conocerán todos, yo no voy a hablar hoy de eso. Y sí que voy a hablar de esto porque me parecía, he dicho que iba a hablar de las cosas nuevas, que es la inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico en general de las enfermedades raras y en concreto de la amiloidosis por transtirretina. Este es un estudio italiano, creo, no sé si es de este año o del año pasado, es del pasado, del 2023, en el que lo que van a hacer es miran muchísimas historias de pacientes con amiloidosis por transtirretina, miran muchísimas historias de pacientes con otros diagnósticos, intentan delimitar cuáles son los signos, los síntomas o signos clínicos que son más frecuentes en los pacientes con amiloidosis por transtirretina. Y, oh sorpresa, son los que ya conocíamos con mucha marca de los que ya pensábamos en los clínicos, que son la presencia de cardiopatía, la presencia de pérdida de peso y la presencia, yo suelo decir, de disautonomía, aunque aquí está puesto como síntomas gastrointestinales. Es decir, ¿nos ayudará esto? Pues yo espero que sí. Porque es verdad que educar a todos los médicos de atención primaria del mundo sobre la amiloidosis por transtirretina, sobre todo la hereditaria, que es una enfermedad ultra rara, me parece una labor complicada. Sin embargo, si tenemos un programa que a la suma de 3 síntomas escritos allí levante una bandera de considera este diagnóstico, pues me parece mucho más sencillo. Por lo cual creo que el futuro va a ir hacia allá en este sentido y en otros no tan buenos. Y otra cosa, esta es para neurólogos, es que no les voy a explicar este estudio, no se asusten. Lo que les voy a decir es que este es un estudio en el que se hacía un estudio genético a pacientes con neuropatía a ciegas. Un estudio genético con un panel, es decir, con muchos genes ahí metidos. Como un 1% de esos pacientes a ciegas, o sea, sin ningún tipo de señal de alarma, sin inteligencia artificial, sin nada, un 1% eran formas patogénicas de la transtirretina y un 9% eran otras cosas que se diagnosticaron. Es decir, esto es sobre todo para neurólogos, pero no hay que tenerle miedo al estudio genético. Los estudios genéticos nos van a ayudar a diagnosticar pacientes muchas veces, no hay que atrasarlos. Hoy en día, antes oíamos estudio genético y parecía que era una cosa súper cara, muy complicada. Hoy en día no son tan caros y son muy efectivos en el sentido de diagnosticar pronto a los pacientes. Otra cosa que les quiero contar, porque se lo van a pedir sus médicos o les van a hablar de hacérselo, ¿vale? Una novedad en el seguimiento de los pacientes y en el diagnóstico de los portadores cuando pasan a la enfermedad. Son los neurofilamentos. De nuevo, no les voy a contar todos los estudios que se han hecho, pero lo que sí les voy a contar es que sí ha demostrado que esto, que es un análisis de sangre que mide unas sustancias que están dentro de los axones y que se rompen cuando hay destrucción del nervio, ¿vale? Entonces, se hace este análisis de sangre y lo que se ha demostrado es que los valores que obtenemos nos ayudan a diferenciar entre los sujetos sanos, los portadores sanos, que esos son iguales en cuanto a valores, y por otro lado, los pacientes que han empezado la enfermedad. Hoy por hoy no está admitido este tipo de técnicas para empezar un tratamiento, pero desde luego para nosotros es muy útil para levantar la sospecha de que algo está pasando. Además, se ha visto que también correlacionan con la respuesta a los tratamientos, incluso tal vez podrían marcarnos
la gravedad que va a tener la enfermedad en la primera determinación que hacemos al paciente. Esto solo hay un estudio que lo diga, pero es muy interesante, porque también se ha comentado ya, tenemos varios tratamientos con diferentes grados de, no sé si decir agresividad, de intensidad, voy a decir, con diferentes grados de intensidad, con lo cual podemos ajustar el tratamiento según cómo creamos que va a ir nuestro paciente, ¿vale? Estos son precisamente esos estudios en los que les decía. Este es un estudio, el que está aquí a la izquierda, es un estudio hecho aquí en Mallorca y en Huelva, ¿vale? Y en la que se ve que efectivamente en los pacientes de aquí los neurofilamentos sirven para separar pacientes de portadores sanos y de controles, ¿vale? Y el otro es el que les comentaba, que nos define cómo va a ser la neuropatía del paciente según los primeros neurofilamentos, ¿vale? Por tanto, muy útil en este sentido. Es un valor objetivo, no depende de cómo se encuentra el paciente ni de cómo se encuentra el neurólogo, como otras escalas que obtenemos. Es muy fácil de obtener y parece que se correlaciona bien con otras medidas, así que no me cabe duda de que esto lo vamos a usar cada vez más y van a oír que su médico les va a pedir permiso para hacerle esta técnica, ¿vale? Una idea clave, pues esta: el diagnóstico muchas veces es tortuoso y probablemente lo vamos a tener que considerar en muchas ocasiones y vamos a tener que echar mano de todo lo que dispongamos, de todo nuestro arsenal. Inteligencia artificial, genética, pronto, es decir, para poder diagnosticar precozmente vamos a tener que actuar de forma muy intensiva. Paso un poquito al tratamiento, que yo voy a hablar muy poco, porque se va a hablar luego una charla de ensayos y nuevos tratamientos, ¿vale? Y ya se ha comentado además previamente. Pero de esto sí que voy a hablar, porque se ha pasado un poquito así por encima, pero no se ha hablado mucho y yo creo que es de las cosas más importantes en el cuidado de los pacientes con amiloidosis por transtirretina y con amiloidosis general, como se ha comentado previamente, que son las unidades multidisciplinares. Las unidades multidisciplinares están intentando hacer un cuidado que coja, se decía previamente integral, ahora se dice holístico, que la diferencia es que incluimos también, o deberíamos incluir, necesidades espirituales del paciente, o sea, no solo las médicas, no solo las sanitarias, no solo las sociales, que era lo que decía ya el integral, sino damos un paso más y cubrimos también esas necesidades espirituales que van a ser necesarias durante todo el proceso del paciente. Pero es que además tienen otras funciones, ayudan al diagnóstico más precoz porque tenemos profesionales más informados, ayudan a una mejor toma de decisiones terapéuticas, sea para el tratamiento específico, sea para el tratamiento de los síntomas y, por tanto, vamos a reducir los efectos secundarios y, en realidad, van a hacer que haya vías rápidas para poder llegar al médico, que es lo que nos interesa en este tipo de enfermedades. Esta es la última publicación, no ha salido la referencia, pero si no me equivoco es del 2023, de Laura Ovici, y es un poco lo que les contaba. Es un estudio que está hecho pidiéndole opinión a pacientes a través de las asociaciones, a médicos y a otros profesionales sanitarios y no sanitarios, y se intenta determinar cuáles son los puntos que se consideran que debería hacerse más atención, ¿vale? Y como ven, todo centrado en el paciente está el manejo de los síntomas, que a veces se nos olvida, el mantenimiento de la autonomía, que a veces se nos olvida, nos ponemos a prescribir silenciadores de RNA y no pensamos en otras cosas que son más necesarias para el paciente, el soporte emocional, tomar decisiones de una manera compartida y otras. El artículo es muy bueno, es solo una primera acercamiento a este problema, pero creo que vale la pena leerlo, ¿vale? De hecho, pues estas serán las consideraciones finales que ellos consideran como puntos clave, ¿eh? Otro que quería hacer yo un poquito de hincapié es la aproximación no solo al paciente, sino a su familia. Creo que esto en España, en Italia probablemente también, es así, o sea, el cuidador en España del paciente suele ser su familia y, por tanto, cuando hacemos en este tipo de enfermedades y más en las formas hereditarias cuidado, no podemos centrarnos solo en el paciente, sino que tenemos también que centrarnos en su familia. Esto se ha comentado ya un poquito previamente. Es en los diferentes tratamientos que tenemos en la amiloidosis por transtirretina. Tenemos tratamientos que actúan a nivel de la producción hepática, ¿vale? Teníamos el trasplante hepático, cada vez lo usamos menos, y luego patisiran e inotersen fueron de primera generación, y ahora ya tenemos vutrisiran y tendremos en breve eplontersen, aunque pone ahí en ensayo, no está en ensayo, el ensayo acabó, pero no está todavía autorizado, ¿vale? No lo tenemos disponible para utilizar. Los estabilizadores, que también nos han comentado, tenemos tafamidis, tenemos en ensayo acoramidis y tenemos que podemos usar fuera de indicación diflunisal, ¿vale?
Y aquí sí, luego estoy segura que nos va a comentar sobre esto la doctora González, vamos a tener fármacos para limpiar el amiloide que están en ensayo, ¿vale? No voy a centrarme más en esto, pero se está avanzando en todos los puntos de la enfermedad. Porque esta enfermedad, a diferencia de otras enfermedades raras, sí que es una enfermedad en la que se investiga mucho, porque tiene unas características que hace que sea relativamente sencillo encontrar dianas, sobre todo terapéuticas. Así que mantengámonos tranquilos y estemos atentos, porque yo creo que vamos a tener muchos posibles tratamientos para esta enfermedad. Con esto ya acabo, simplemente para dejarles unas ideas. En los últimos años se ha avanzado muchísimo en esta enfermedad, muchísimo en el tratamiento, yo creo que todos somos conscientes de esto, pero también muchísimo en el diagnóstico y en el seguimiento. Tenemos ya marcadores biológicos que nos van a ayudar a diagnosticar mejor a nuestros pacientes, y hay una cosa que es muy sencilla y que deberíamos repensar para ver cómo puede acelerar el diagnóstico, que son las manifestaciones ortopédicas de la enfermedad. No nos podemos olvidar nunca del cuidado multidisciplinar. Yo echo mucho de menos en esta enfermedad un estudio de verdad hecho que demuestre que mejore la calidad de vida de los pacientes, porque estoy segura de que sería positivo, como ocurre en otras enfermedades, como en la ELA. Y aunque afortunadamente disponemos de muchos tratamientos, vamos a disponer de más, y esto, que es una cosa muy buena, es también un desafío, porque tenemos que conseguir hacer un tratamiento bien ajustado y bien personalizado para cada paciente. Y con esto yo acabo. Muchísimas gracias.